Por su parte, el canciller Luis Videgaray resaltó que la caravana inmigrante será tratada con respeto a los derechos humanos y además se dará protección particularmente a los más vulnerables, a niñas, a niños, a mujeres embarazadas. Además, destacó que México invitó a las Naciones Unidas a involucrarse en este proceso para ayudar a la autoridad migratoria a dictaminar las solicitudes de refugio que se presenten a fin de encontrar una solución sobre su estado migratorio. Y además señaló que ambas naciones concuerdan con atender las causas de fondo de la migración centroamericana, creando oportunidades de desarrollo. Así lo dijo. La política migratoria de México la define México, así como la política migratoria de los Estados Unidos la definen los Estados Unidos. Somos países amigos, somos socios, somos vecinos y somos países soberanos. Nuestro embajador en Guatemala, nuestros cónsules en Tecunumán y en Quetzaltenango han estado en comunicación permanente con los integrantes de la caravana, explicándoles cuáles son las opciones que van a encontrar cuando lleguen a la frontera con México y motivándolos para que su acceso a México se haga conforme a nuestras leyes y conforme a los procedimientos establecidos para aquellos que buscan una mejor vida a raíz de las difíciles circunstancias que enfrentan en su país.